Hoy día estamos compartiendo Juan 8:48 al 59. Juan 8:48 al 59. Nuestro título, Jesús estuvo siempre. Estamos en el capítulo 8 de Juan. Es la sexta parte de nuestro compartimiento aquí del capítulo 8. Y realmente podemos ver que hemos empezado todo este estudio viendo cómo el mismo Señor se presenta una y otra vez como el Mesías prometido, como Dios mismo. Y esto estaba realmente provocando odio de parte de las autoridades que tenían un lugar preferencial. Es más, había negocios en el templo y por otro lado la autoridad que existía tanto en sacerdotes como en escribas, en fariseos, en los saduceos, en diferentes grupos dentro del judaísmo, estaba afectando la autoridad de ellos. Primero, porque él estaba trayendo a luz justamente que el Mesías había venido para salvar y él se presentaba como un Mesías que no había sido esperado. Habían esperado constantemente al Mesías como aquel rey que venía con un ejército poderoso y le salvaba de sus enemigos. Pero de repente aquel que se presenta como el Mesías es el hijo del carpintero, alguien que ellos conocían. Conocían a sus hermanos y a sus hermanas. Podían saber de dónde venía y aún había una historia respecto a su nacimiento virginal, como un chisme, como una murmuración en medio de ellos respecto a que su nacimiento era simplemente producto de fornicación. Es el Mesías prometido, lo ha demostrado de una y otra vez. Él es el pan del cielo. Él es el pan del cielo, Él es el agua viva, todo lo que Él mismo dice de sí, presentándose como el Mesías prometido. Él es aquel que puede saciar la sed de todos y Él es la luz para este mundo. En medio de todo esto, ellos tienen a Jesús frente a sí y el Señor les hace una comparación muy dura. Y muestra quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. No tiene ese cuidado que hoy día podríamos decir aquel predicador que trata de mantener una iglesia cómoda, contenta, feliz y de alguna forma utiliza términos que no puedan dañar ni ofender a su persona. Mientras tanto, Jesús habla claramente la verdad. Ellos le acusan de cualquier cosa, tratando de ofenderles. Él está llevándoles un mensaje de salvación, pero cuando se oponen a Él dice la verdad de cada uno. Así como a los mismos discípulos, Él les dice, hablo en parábolas para que no entiendan ni se conviertan, pero a ustedes les es dado conocer y les explica con tanta claridad. Ahora a estos les dice, vosotros sois mentirosos como vuestro padre es mentiroso, porque Él es padre de mentira. Y no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla. Les dice que son de su padre el diablo porque procuran matar a Cristo. Aunque ellos están reconociéndose como hijos de Abraham, el mismo Señor les dice, si fueren vosotros hijos de Abraham, entonces me amarías. Sin embargo, procuran matarme. Pero otra vez aquí está el concepto de hijos del diablo, porque Satanás vino a matar, robar y destruir, y él es homicida, dice el Señor, como ellos mismos están respirando muerte para el mismo Cristo. En medio de ese contexto, continúa el versículo 48 y vamos a ver hasta el versículo 59. Podamos hacer la lectura. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio.
Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y sí guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del pueblo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Versículo 48 al 50, podamos ir paso a paso. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Una vez más están procurando ofenderle. Los judíos no tenían parte con los samaritanos, había un odio constante. Los judíos decían que los samaritanos eran judíos totalmente mezclados por a razón de la cautividad que ellos habían vivido. Pero ¿qué pureza podía haber en un judío después de haber pasado tantos años en esclavitud, tanto en Babilonia como en medio de los egipcios? Sin embargo, están procurando desechar a los samaritanos, y realmente es un insulto para Jesús. Están tratando de ofenderle. Ahora respondieron, dice entonces los judíos, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Otra vez, la ofensa para ellos es decirle samaritano y endemoniado. Pero cuando Jesús habla de ellos y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, no está tratando de ofenderles, sino diciendo una verdad clara. Los hombres decimos la verdad sin pensar si esto va a edificar o no. Los hombres decimos muchas veces orgullosamente que somos tan sinceros que siempre decimos la verdad, y la verdad solamente sirve delante de Dios en amor. Lo que debemos preguntarnos es si esta verdad que voy a decir va a edificar o va a destruir. Porque si va a ser una verdad que destruya, entonces está yendo absolutamente en contra de la voluntad de Dios, en contra de la naturaleza de Dios. Y aquí Jesús, aún tratando de salvarles y llevarles a una verdad que pueda darles perdón y vida eterna, está siendo atacado por ellos, y el Señor está definiendo la verdad. Las naciones enteras hoy día están buscando sentarse en una mesa y llamarse hermanos. Las naciones están tratando de sentarse en una mesa y llamarse hermanos. El universalismo está cundiendo de tal manera que todos somos hermanos. Pero el Señor Jesús determinó claramente, el que está conmigo es mío, y el que no está conmigo es contra mí. El Señor está diciendo claramente, como hemos visto en los versículos anteriores, ustedes son del diablo. Si fueran de Dios, ustedes me amarían, pero no son de Dios. Es tan duro, tan fuerte, porque en vez de tratar de ofenderlos, les está diciendo una verdad delante de aquellos que estaban ahí, un grupo pequeño que había creído en Él. ¿Se acuerdan? Habían algunos que habían creído en Él. Versículo 49 dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, y hay quien la busca y juzga. El juicio que hacemos nosotros con las personas debería ser un juicio para poder otra vez decir la verdad y ayudar. Entonces voy a acercarme a alguien y voy a decirle, sabes que te he visto bastante triste y te he visto en cosas del mundo. Quiero alentarte para que tú puedas
acercarte a Dios. Quiero alentarte a que busques de nuevo al Señor. No te olvides que si tú te arrepientes hay perdón, hay salvación para ti. El juicio que estoy haciendo me está llevando a tratar de salvar a alguien, de acercarle a Cristo. Si voy a hacer un juicio para proteger la iglesia de Jesucristo, que es el llamado que tenemos los líderes, los pastores, entonces voy a hacer un juicio claramente. Estas son doctrinas de demonios, estas son herejías, no caminen en esto. No se junten, como dice aún el apóstol Pablo, no se junten con los que hacen de la iglesia un negocio, de tal manera que le están ofreciendo a la gente de que lo que da va a ser multiplicado como un banco. Entonces uno puede decir y juzgar todo esto con la verdad para aún librar a la iglesia de caer en error y terminar en herejías o en doctrinas de demonios. Pero hay quienes están buscando la gloria personal, dice aquí el Señor, y por eso están juzgando. Hay aquellas personas que pueden decir: ah, sí, yo conozco a Jaimito, pero ahora que está de ministro, Jaimito, no estoy tratando de llegar a nadie específicamente, me estoy imaginando un nombre. Ahora que está de ministro Jaimito, claro, este siempre era un tonto, era un flojo, era un vago. Seguramente por eso se ha metido en la política, para seguir robando, porque desde que está en la política ¿se dan cuenta? Un juicio como diciendo: yo soy mejor. Yo aquí pobre, vago, no trabajo, pero honesto. No como ese hombre que está ahí con un puesto donde va a sacar dinero y va a robar, y ni siquiera podemos nosotros saber si va a robar o no va a robar. No sabemos si es honesto o no es honesto, pero este hombre que le está juzgando ya está destrozando su buena fama simplemente para estar en un lugar mejor. Como si esto le daría algo de honra. ¿Se dan cuenta? Algunos pastores, me acuerdo, cuando compartíamos y estábamos en la formación teológica de pastores, algún pastor me decía: pastor, yo tengo una iglesia chica, pero bien, lleno de conversos. Realmente esos son convertidos, no como esas iglesias grandes. Y yo en broma le decía: hermano, la envidia es pecado. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué estaba hablando de su pequeña membresía y hablando de los falsos fariseos, hipócritas de las grandes iglesias? Hay iglesias grandes con sana doctrina y con varios convertidos y muchos convertidos. Y hay iglesias pequeñas que no tienen a un convertido y aún siguen en herejías. El tamaño de la iglesia no está determinando la salvación de los hombres. Pero nadie puede estar juzgando simplemente por quedar de alguna forma mejor, destruyendo a otros. Y eso es lo que están haciendo ahí frente a Jesús. Están utilizando el escarnio, se están burlando que él es hijo de fornicación, no como ellos, hijos de Abraham. Están diciéndole que es un endemoniado porque no tienen argumentos teológicos para convencer a los demás que ese Cristo no es el Cristo. Que Jesús no es el Salvador de los hombres, que no es Dios mismo que ha venido a la tierra. Qué triste que entre nosotros podamos estar ahí aún, o entre nosotros estén personas que participen de la burla de otros como un argumento para que alguien se sienta mejor. Sea contra los políticos, sea contra los profesionales, sea contra los fabriles, sea contra quien sea. Y estén haciendo un escarnio para quedar de alguna manera como mejor que ellos. Necesitamos ser sinceros. Frente a los pecadores, ninguno de nosotros puede decir que es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor vino por pecadores y salvó a pecadores. Por lo tanto, nuestro juicio tiene que ser en misericordia, porque no somos mejores que ellos, sino que su gracia ha sido mayor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no salvó a buenos. El Señor no vino por justos. El Señor no vino por sanos. Por lo tanto, nuestro juicio hacia los demás aún tiene que estar lleno de misericordia. Y cuando juzgamos fuertemente las herejías, debe ser para poder salvar a los creyentes del error. Ahí estaban aquellos que estaban tratando de menospreciar a Jesús para que ellos sigan creciendo como autoridades de Israel.
Versículos 51 y 52. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Otra vez el concepto de ofenderle, insultarle. ¿Acaso el Mesías prometido no iba a traer vida? ¿Acaso no iba a traer libertad? Él mismo se presenta como la luz de este mundo, aquel que abre los ojos aún al hombre para poder ver a Dios y tener salvación. ¿Acaso no es Él que trae esa agua viva que está saciando la sed de los hombres, que nunca será saciada? Los hombres seguirán buscando en las riquezas o en las relaciones o en la pareja o donde sea, van a seguir buscando saciar su sed y nunca podrán. Pero cuando venga el Señor a sus vidas, entonces serán saciados. Ayer hablaba con una pareja, un matrimonio, y el hombre me decía, con mucho cariño, me decía: pero pastor, todo el tiempo es palo para los hombres, y que los hombres en el matrimonio deben ser así, y que los hombres, y que de las mujeres. Y le digo, el Señor tiene su parte con ellas, pero el hombre, al ser proveedor espiritual, material y emocional de su casa, necesita beber de Cristo. Necesita beber de Cristo, necesita llenarse de Cristo. Ahí está donde tiene que demandar a Cristo con ruego, con amor, decirle: Señor, llena mi vida para que yo pueda ser el proveedor emocional de mi mujer, el proveedor emocional de mis hijos. Pero no estar demandando yo de ellos o de mi esposa lo emocional o de alguna manera el servicio o lo que sea, con tal de saciar mi ser, cuando Cristo debería saciarme entero como hombre para que yo sea proveedor. Y aquí el mismo Señor está frente a ellos, no tienen ningún argumento y simplemente están diciendo: tiene demonio, para poder evitar contender con Él con la verdad. Pero si ellos beberían de Cristo, si ellos abrirían sus ojos, entonces sabrían quién está ahí al frente de ellos. Y en vez de insultarle o tratar de menospreciarle, estarían rogándole que pueda saciar su ser, que pueda traer perdón a sus vidas y salvación. En el versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Una y otra vez, milagro tras milagro, señal tras señal, había demostrado que cumplía todo el llamado del Mesías. Había mostrado que se cumplían en Él todas las profecías. Les había dicho de frente quién era Él. Y siguen preguntando todavía: ¿quién te haces a ti mismo? Versículo 54 dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es, nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Qué importante, el mismo principio que el Señor nos dejó en la palabra, que no hablemos bien de nosotros mismos. Si alguien va a hablar bien de nosotros, que sean otros, que sean otros. Hay personas que están constantemente hablando de su conocimiento, hablando de su formación, hablando de su riqueza, de su éxito y cuantas cosas por el estilo. Estén seguros que la persona que está hablando constante de sí mismo de esta manera tiene tantos complejos que está poniendo una careta delante para mostrar que no los tiene, para cubrirlos de alguna forma. Entonces trata de proyectar una imagen de la cual realmente él no es ni tampoco podría reflejar. Simplemente es careta. Pero el Señor llama al creyente a que no esté hablando bien de sí mismo, sino que en cuestión de honra, honre a otros. Que sean otros los que reciban honra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué forma distinta de vivir? Si vas a hablar de alguien, habla bien de ese alguien. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada. Qué importante. Qué importante, una mujer en medio de un conflicto se acercó a mí y me dijo, en otras palabras, me dijo: Sergio, mi hijo tiene la culpa de esto. ¿Y saben qué? Tenía gran culpa. ¿Cómo puedo decirle a una madre que su hijo es culpable de este desastre? Cuando es niño no hay ningún problema, todo el mundo lo sabe, ¿no? Cuando uno es niño todo el mundo sabe que uno es el problema.
Pero cuando ya somos hombres grandes y destruimos cosas tan preciosas, y de repente hay una madre que me dice, Sergio, mi hijo tiene la culpa de esto. Y es decirle, te amo, te voy a extrañar, besos, abrazos, y tenemos que cambiar de tema, porque si no tenemos algo bueno que decir de alguien, es mejor que no digamos nada. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que están tratando de hablar de Cristo, están tratando de minimizarlo, están tratando de destruir su imagen, su fama, todo con tal de ellos mismos tratar de estar arriba. Y el Señor Jesús les dice, si yo hablo bien de mí y me estoy glorificando, mi gloria no es nada. El que me glorifica es Dios, mi Padre. Qué diferente. Qué maravilloso. Entonces vemos a Cristo no como los hombres que cada vez que le dan algo de liderazgo está pisoteando a los demás y haciendo sentir que es más. Mientras tanto dice, esto no debe ser en vosotros, dice el Señor. Aún el que quiere ser más grande en el cielo y en el reino de Dios debe servir a los demás. Hágase más pequeño, sirva a los demás. Los conceptos son distintos y el Señor ahí está haciéndoles recuerdo de todo esto. Yo no puedo glorificarme. Si yo me glorifico, entonces mi gloria no es nada. Es Dios el que me glorifica. Ahora, Dios glorifica al Hijo como el Hijo glorifica al Padre. En el versículo 55 dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Otra vez el Hijo se muestra como hijo obediente. Estábamos viendo la diferencia entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Y ahí los hijos de Dios tenían hambre de su palabra, estaban atentos a su voz, amaban a Cristo, estaban pendientes para poder hacer su voluntad. Y Cristo una vez se refleja como el verdadero hijo, sobre todo hijo de Dios. Versículo 56. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham, vuestro padre, se gozó al ver mi día. ¿Qué podemos tratar de entender? Entonces aquí está algo más espiritista. El espíritu de Abraham está en medio de nosotros. Pero no es algo así. Cada aparición de Dios frente al pueblo, en toda la historia, antes de que Cristo venga como hombre, fue la aparición de Cristo. Podemos creer esto porque la Biblia dice claramente que nadie ha visto a Dios. Y si nadie ha visto a Dios y de repente ha habido una manifestación de Dios mismo frente a ellos y de alguna forma se ha aparecido, de alguna forma Dios frente a alguien, entonces es Cristo. Entonces Abraham tuvo un encuentro con Cristo, porque el que ha visto a Dios debería morir. Podemos confirmar esto cuando vemos lo que el mismo Señor les dice. Los discípulos le dicen, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, en este tiempo he estado con ustedes y hasta ahora no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿se acuerdan? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces realmente Abraham vio al Señor Jesús. Cuando tuvo un encuentro con Dios, vio al Señor Jesús. De alguna manera sus ojos se maravillaron con la gloria de Dios y ahí estaba Jesús. Entonces se gozó. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo siempre. Y esta porción tiene que llevarnos también a entender principalmente esto. Jesús está confirmando que Él estuvo siempre. Él está hablando de Abraham y del gozo cuando le vio. Para ellos algo imposible. Ni siquiera tienes 50 años y estás diciendo que estabas ahí con Abraham. Pero el Señor estuvo siempre presente. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el creador de todo y todo fue creado en Él y para Él. Por lo tanto, podemos estar seguros que el Señor Jesús no fue alguien hecho para servir.
Él es Dios mismo que se hizo hombre y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Pero Él es el creador de todo y nada existe sino por Él. Y todo lo que fue creado para Él, dice, en Él y para Él. ¿Cuántos creen que es verdad? Amén. Abraham, vuestro padre, versículos 56 a 58, lo que hemos leído hace un momento. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Una vez más utiliza el Señor Jesús el yo soy del Antiguo Testamento, el nombre que será perpetuo de Dios, nombre dado a Dios de manera perpetua, para siempre. Y otra vez dice, yo soy. Estamos entendiendo que cada vez que el Señor dice algo y se presenta en medio de los hombres, está una y otra vez ofendiendo a cada uno de estos que se creían algo en medio del pueblo de Israel. Cada uno de ellos estaba perdiendo autoridad. Y creo que es justamente cuando viene la verdad y cuando se manifiesta la verdad y sale a luz en nuestras vidas. Y todo el mundo empieza a ver quién es quién. Entonces terminamos concluyendo, estos son hijos del diablo. No hay otra forma. Si es que no llegan aún hasta el final de su camino, después de haber caminado en Cristo y terminan blasfemando el nombre de Cristo y muriendo, entonces decimos recién, estos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y debería dolernos si llegamos a ese día con alguna persona que parta sin Cristo. Por eso la iglesia constantemente está rogando a uno y a otro que se reconcilie con Dios. Porque el propósito no es que nosotros podamos estar juzgando a unos y a otros, porque la cizaña está en medio del trigo y nosotros no tenemos que romper esto y decir, bueno, aquí está el trigo y aquí está la cizaña. Porque ni siquiera sabemos. Les dije en otra prédica, nosotros mismos hubiéramos abandonado a Pedro y a Pablo. No hubiéramos tomado a ellos como líderes nuestros. Los hubiéramos desechado, estaríamos tan lejos de ellos. Pero Dios levanta al que quiere y cuando lo levanta entonces le respalda. Pero nosotros tenemos justamente que dedicarnos a rogar que se reconcilien con Dios cada uno. Y cada uno ser un instrumento que esté haciendo lo mismo constantemente. El Señor Jesús está en medio de lobos rapaces. Hay algunos pocos que han creído en Él. Y los demás están tratando de destruirle. Demonio tienes, eres samaritano. Están tratando de decir simplemente eres hijo de fornicación. Pero cuando sale la luz y sale ahí la verdad, entonces nosotros podemos contemplar a Cristo y decir, Señor, sí te creemos. ¿Cuántas veces habremos visto nosotros a Cristo como eso? Como simplemente alguien importante en la historia, alguien interesante, pero no como al Dios y Señor de nuestra vida. Los que hemos aceptado al Señor, los que hemos creído en Él, los que estamos depositando nuestra fe en la cruz, entonces en verdad estamos con los ojos abiertos por Él. Entonces realmente Dios se ha manifestado a nosotros. Y podemos decir que Jesús estuvo desde siempre, estuvo desde el principio. Y podemos creer que Él es el creador de todo. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué bando estamos nosotros? ¿Somos aquellos que vivimos como hijos del diablo? ¿Con nuestra boca destruyendo a otros? ¿Opinando libremente para tratar de creernos un poco mejor que otros? ¿O somos aquellos que no tenemos ni siquiera el valor de levantar la cabeza delante de Dios y de los hombres, reconociendo que somos pecadores y que solamente su gracia ha sido mayor en nuestra vida? Este fariseísmo religioso de aquellos que se dicen cristianos y están menospreciando a los demás, solamente está consiguiendo que algunas personas que quieren acercarse a Dios genuinamente no lo hagan.
porque les están mostrando algo tan falso como que son tan buenos y que por eso son cristianos, que son tan buenos y que por eso permanecen en la iglesia. Pero cuando predicamos al Cristo verdadero, cuando predicamos la palabra del Señor, entonces no nos envanecemos sobre los demás. Y en vez de estar destruyendo a los que nos rodean, estamos amando y estamos haciendo esa obra de Cristo, poniéndonos debajo de otros para levantarles. Que no importa que nos vean como menos, pero que por lo menos podamos levantarles para que puedan encontrar a Cristo y tener salvación. Y entonces ellos verán lo que nosotros hemos visto, que Jesús estuvo desde el principio, que Él estuvo siempre, porque Él es el creador de todo. Y depositaremos también nuestra confianza en Él. Ponte de pie y podamos orar en esta mañana. Señor amado, eres tú digno, Padre. Te rogamos, Señor amado, que tú nos permitas, Padre, tener esa participación real en tu reino, Señor, y no ser parte de aquellos, Señor, a quienes hemos conocido con claridad. Estamos seguros que venimos de ahí, Señor, que tú nos has recogido, Señor, de en medio de solamente pecadores, y que aún, Señor, siendo pecadores hoy, tu gracia es mayor que nuestro pecado. Te rogamos, Señor, tú puedas permitirnos arrepentirnos, Señor, y buscarte de todo corazón. Que tú permitas, Señor, en nuestra vida, Dios, que podamos, Señor, consagrarnos y permanecer, Señor bendito Dios, en ti. Habla con el Señor ahí donde estás. Habla con Dios.